Buen día a todos. Somos el profesor Alan Javier Pérez Vázquez y el profesor Antonio Figueroa Gutiérrez. Nuestra ponencia lleva por título Las problemáticas sociodemográficas en la migración con base en la estadística aplicada a las ciencias sociales. Una propuesta de enseñanza y evaluación. La enseñanza de la estadística parece un terreno sinuoso, y más en el caso de quienes se acercan a vivir dicha experiencia desde el área de las ciencias sociales, como en el caso de la licenciatura en sociología, mismo que han trazado un camino que pareciera alejarse del campo de las matemáticas. En este sentido, la presente propuesta es un acercamiento para disminuir el grado de abstracción de las matemáticas y razonar la utilidad de éstas aplicada en situaciones de la realidad, como en este caso la estadística. Dicha propuesta es la aproximación a lo social que en el alumno genera sentido, donde tiene nombre y apellido las problemáticas abordadas, es decir, que se concreta la experiencia del alumno en conflictos y diversas expresiones de la sociedad en general, claro, de la mexicana, para observar las grandes y ominosas problemáticas de la sociedad contemporánea. Con ello se estimula a que en gran medida el estudiante tenga la necesidad de acercamiento al razonamiento estadístico. En el caso particular de la presente exposición, se parte del análisis de indicadores que por sí solos no podrían generar información de gran riqueza, sin la profundidad que puede dar el razonamiento conceptual e inferencia del alumno, misma que se expresa en los análisis desarrollados a partir de las bases de datos de INEGI o CONAPO, a la cual tenemos acceso y con el correcto uso de ello desarrollar aprendizajes conceptuales. Para el caso de las materias de corte estadístico y cuantitativo, los alumnos tienen cierto desencanto por el miedo que algunos han tenido experiencias adversas, razón por la cual llegaron a las ciencias sociales. Por ello, este análisis, y para que el mismo muestre su riqueza, se hace a partir de razonamientos dados por instituciones abocadas a estas temáticas, pero que aproxima a la realidad que vive la población en México. Y, como hemos mencionado, a través de este esbozo se estimule a que el estudiante sea capaz de visualizar a través de la observación de los indicadores un análisis descriptivo de la información. Posteriormente, al estudio y análisis de los indicadores, se da la elección de un estado de la República para que se pueda analizar el tema de la migración desde diversos ángulos. En cuestión didáctica y para llevar a cabo el presente ejercicio expositivo, concretaremos el análisis con el caso del estado de Veracruz, donde para dicho análisis se examinarán y describirán los datos socioestadísticos y demográficos para el estudio de una situación espacial y temporalmente determinada, generando a lo largo de todo este estudio el proceso de enseñanza-aprendizaje para construir el conocimiento referente al tema de migración. De esta forma se muestra cómo las mediciones arrojan información que, para el estudiante, es de utilidad al realizar un análisis de tipo cuantitativo, no solo para su formación, sino para modificar su perspectiva sobre la información de este tipo y los datos de importancia que ésta arroja, así como las interpretaciones que puede brindar al campo de las ciencias sociales. En términos educativos, la misma facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el profesor que evalúa como para el estudiante que investiga, haciendo más asequible el acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, la evaluación significa para nosotros una actividad de recolección, análisis y reporte de actividades de forma sistemática, que puede ser utilizada para cambiar actitudes o mejorar un proceso. Este proceso se clasifica en dos grandes rubros. Formativa se aplica al inicio de un ciclo de aprendizaje como actividad diagnóstica y durante el proceso de construcción del conocimiento. Aquí importa el proceso y dar realimentación para la mejora continua que lleve a la obtención de un producto final. Sumativa
Se implementa al final del proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener inferencias acerca de si un estudiante alcanzó los aprendizajes esperados. A partir de ello, tomar decisiones que direccionen a la mejora continua, es decir, se enfoca en resultados, ya que ocurre después del aprendizaje. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso se requiere de instrumentos de evaluación que mediante indicadores ayudan a visualizar si un aprendizaje conceptual, actitudinal o procedimental lo ha adquirido un estudiante. De manera general, se puede definir como herramientas específicas o recursos estructurados que permiten recabar información aplicando una técnica elegida. Se pueden dividir de forma general en dos grandes grupos. Cualitativos. Es la apreciación y valoración constante del desarrollo de las dimensiones de los estudiantes. Se expresa en forma literal. Dentro de los instrumentos se pueden mencionar a la entrevista, observación, autobiografía, entre otros. Cuantitativos. Es la valoración del desarrollo de las dimensiones. Se expresa numéricamente. Ejemplos de instrumentos se pueden encontrar a los cuestionarios, rúbrica, lista de cotejo, entre otros. Para iniciar dicho proceso se requiere contestar una serie de cuestionamientos guía, los cuales son: ¿qué evaluar? Conocimientos, habilidades, destrezas o desempeños. ¿A quién? Población participante. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo? Métodos e instrumentos de evaluación. Para este caso en particular se tiene que evaluar habilidades tales como la interpretación de indicadores estadísticos, la correlación de dichos indicadores que lleven a inferencias respecto a explicar el fenómeno migratorio del estado de Veracruz, México, o del estado que el alumno seleccione. ¿A quién? Los estudiantes del sexto semestre de la asignatura de Sociodemografía de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Para qué? Evidenciar la importancia del pensamiento interdisciplinar para la comprensión del fenómeno sociodemográfico. ¿Con qué propósito? Para explicar el fenómeno de migración en una región del país. ¿Cómo? Mediante el diseño de un instrumento de evaluación cuantitativo denominado rúbrica, la cual valore el desempeño de la interpretación y correlación de indicadores que ayuden a entender el fenómeno migratorio que se vive en Veracruz. Además de valorar los indicadores que ayuden a realizar un informe escrito que lleve a su comunicación y divulgación, en aras de concretar una formación integral, multidisciplinaria y reflexiva en el estudiante. Con esto en mente, se busca regular los factores que promueven o perturban la construcción de este conocimiento, tener herramientas para redireccionar, si es el caso, las actividades de aprendizaje para abordar esta temática y que el estudiante conozca qué sabe, en dónde está y qué está logrando. A continuación, se describe la propuesta de enseñanza-aprendizaje y su evaluación. Para el presente ejercicio, es importante tener en mente que se sigue el objetivo general de la materia, mismo que es: Objetivo de la propuesta: reconocer la importancia de la demografía como disciplina en el campo de estudio de la sociología, conocer e interpretar los elementos constitutivos de la política demográfica en México y sus principales retos mediante la revisión de sus documentos. El objetivo del trabajo es trazado a partir del propósito general de la asignatura, que es fomentar el trabajo interdisciplinar en el estudio del fenómeno de la migración a través de la interpretación y correlación de indicadores estadísticos tales como baja remuneración, tasa de migración a Estados Unidos, desempleo, tasa de ocupación, población ocupada según el nivel de ingreso, salario promedio asociado a trabajadores asimilados, índice de migración y salario mínimo promedio, con el fin de fomentar un pensamiento interdisciplinar. Resultado de aprendizaje.
Correlación a los indicadores estadísticos: baja remuneración, tasa de migración a Estados Unidos, desempleo, tasa de ocupación, población ocupada según el nivel de ingreso, salario promedio asociado a trabajadores asimilados, índice de migración y salario mínimo promedio, para explicar el fenómeno de la migración en el estado de Veracruz. Se pretende que el estudiante, en 3 momentos diferentes, pueda lograr: 1. Búsqueda de indicadores en las páginas de información de estadística oficial, misma que se puede obtener de los sitios de CONAPO, INEGI, IMSS, etc. 2. Búsqueda de los indicadores y su correlación, para describir la información y generar inferencias con la finalidad de obtener nueva información, recordando que el tema central es el análisis de la migración y su lectura a través de diversas fuentes estadísticas. 3. La elaboración del informe escrito, en donde se entregue el producto final de dicho análisis, mismo que se entrega de forma individual, generando una vinculación con las temáticas sociodemográficas y estadísticas, así como con elementos de la teoría social, tratando de formar una visión multi e interdisciplinaria. Y finalmente, mediante heteroevaluación, el docente valorará formativamente el producto final de dicho proceso con una rúbrica misma que se muestra a continuación. Como se puede observar, el instrumento con el cual se va a evaluar el producto es una rúbrica. Se observa que tiene tres columnas que describen los niveles de calidad del producto. Además, se tienen algunas filas con los aspectos a considerar. Entre los aspectos tenemos si se describen los indicadores, si hay una correlación en los indicadores, si hay un trabajo colaborativo, la cuestión de la ortografía y redacción y además el análisis que se describe en la conclusión. Además de si se entrega en tiempo y en forma y si presenta la bibliografía correspondiente. Como se puede notar, es una rúbrica la cual parte desde el análisis formativo, es decir, sí le interesa el producto, pero también le interesa el proceso para llegar a dicho producto. Como se puede ver, solamente hay 3 indicadores de calidad. Esto debido a que es más fácil poder establecer el criterio referente al trabajo a evaluar. Finalmente, se dice que es un instrumento cuantitativo porque cada nivel de calidad tiene un número. El más alto corresponde a 3, el intermedio a 2 y el más bajo a 1. Al hacer la suma de cada valor obtenido, se va a sacar o se va a obtener una calificación, la cual no solamente va a ser el mismo proceso, el proceso per se de calificación, sino va a llevar una realimentación que ayude al estudiante a mejorar dicho informe. Como se pudo notar con la presente exposición, la motivación fue el acercamiento de las matemáticas y las ciencias sociales de una forma didáctica. En conclusión, 1. La reducción de la abstracción matemática en el razonamiento estadístico y su implementación de forma más práctica y técnica para el análisis de la realidad resulta muy rica para que los estudiantes puedan tener una perspectiva diferente no solo de la matemática, en este caso en su rama de la estadística, sino además de la realidad o de los fenómenos que le rodean al mismo. 2. Por otro lado, se quiere hacer énfasis que cuando el estudiante se acerca al dato duro de la realidad, dado por las matemáticas, él mismo puede tener una visión
mucho más integral, multi e interdisciplinaria del mundo que le rodea. Asimismo, sin el abuso de ejemplos imaginarios que no concretizan la comprensión de los temas, el estudiante puede entender con mayor precisión la realidad que le rodea haciendo uso de la estadística, misma que ya no serán fórmulas, sino un acercamiento verdadero a un uso práctico de las matemáticas, y de esta forma el estudiante finalmente tendrá un acercamiento con las matemáticas y la estadística en las ciencias sociales, viendo finalmente la importancia que las mismas tienen para su formación e interpretación del mundo que les rodea, asimismo como una herramienta fundamental para la interpretación de la realidad misma que ellos tienen como objeto de estudio. Concluimos la ponencia, la cual agradecemos su atención, y cualquier duda o comentario, colocarlo debajo del video. Muchas gracias, buen día.